copulador está formado por tejido eréctil con gran cantidad de arterias y venas en su interior, que serían sobre todo las arterias las encargadas de hacer que ese tejido se llene de sangre. Y por ejemplo, en el momento de la eyaculación, ¿cómo es? O sea, la fascia muscular la que hace contracción para poder hacer eyaculación. Bueno, es que la eyaculación tiene dos fases, ¿no? Hay una primera fase, que es la fase de contracción. Esa fase de contracción ocurre específicamente en el músculo liso. El músculo liso de los conductos se contrae. Y al contraerse, entonces permite, como con la sangre, cuando hay aumento de la presión arterial, que la sangre pase rápidamente. Y la fase ya de expulsión, que es ya cuando los músculos bulbo esponjoso y disco cavernoso se contraen para generar también y otros músculos del piso pélvico para que haya mayor emisión del semen. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, lo estamos viendo aquí, sin embargo es un órgano que se considera mixto porque también, como está atravesado por la uretra, y la uretra es mixta en el hombre no más, en la mujer no, va a permitir entonces micción y va a permitir eyaculación, siendo fenómenos que van a ser contrarios siempre, o sea que usted no puede orinar durante una eyaculación, porque la micción ocurre a través de un fenómeno parasimpático, en cambio la eyaculación es un fenómeno simpático, a pesar de que la erección es parasimpática, ¿no? La erección es parasimpática, pero la eyaculación es simpática. Entonces, por eso son contrarios. El esfínter uretral interno se cierra inmediatamente por estímulo simpático y por lo tanto, por más que usted haga fuerza, no le va a salir chichi. No puede, a menos que usted empiece a sentir que se va a relajar y se va a relajar y se va a relajar, y ahí ya puede salir, ¿listo? Esta estructura pues está cubierta por una piel continua que se denomina el prepucio. Vamos a mirar entonces las partes que van a conformar el pene. Al pene le vamos a describir tres partes: una raíz, un cuerpo y un glande. La raíz sería la parte que es fija y que se adhiere a lo que se denominaba la membrana perineal. Entonces recuerden que allí veíamos dos cruces, izquierdas y derechas, y un bulbo del pene. Eso entonces es lo que vamos a reconocer como raíz. La raíz es la parte de los cuerpos eréctiles que se adhiere a la membrana perineal. Acuérdense que la membrana perineal era un tejido conectivo que estaba acá en el triángulo anterior y que permitía que se sostenieran estas cosas. Tenemos el bulbo y las dos cruces. Y es la parte fija. Ya la parte móvil de la estructura, y que es la que se observa, es lo que se conoce como el cuerpo. ¿Qué va a pasar en el cuerpo? Pues que el bulbo se hace un poco más estrecho, o sea que en un principio esta estructura es dilatada, luego se hace un poco más estrecha, o sea se hace más pequeña, y las cruces se dirigen hacia atrás para conformar lo que se conocen como los cuerpos del pene, los cuerpos eréctiles. El que queda en la región anterior es el esponjoso, y los dos que quedan en la parte posterior son los cavernosos. Creo que aquí nos toca recordar la posición anatómica del pene, porque ahí a veces nos genera un poco de ruido cuando uno habla de la parte anterior y la parte posterior. Recuerden que cada vez que uno va a describir una estructura siempre la debe describir en posición anatómica, ¿no? Y la posición anatómica del pene es en erección. Por lo tanto, cuando el pene está erecto va a tener una cara anterior que es uretral y es el lugar donde encontramos el cuerpo esponjoso. Y la cara posterior o dorsal es el lugar donde encontramos los cuerpos cavernosos. La parte anterior del pene es más bien depresible, o sea que es como blandita, porque el cuerpo esponjoso está atravesado por la uretra.
y en ese caso el cuerpo esponjoso sí se pone erecto, o sea, se llena de sangre, pero no totalmente porque si no generaría oclusión de la uretra y por lo tanto no podría esta persona eyacular. Entonces sí se llena de sangre, pero en menos proporción. La estructura que más sangre va a llenarse y se va a hacer más rígida, pues serán los cuerpos cavernosos, que son dos y que se van a ubicar en la parte de atrás. ¿Listo? Atrás. Recuerden que se describe en posición anatómica. Y finalmente, ya la parte más superior es lo que se conoce como el glande del pene. Tiene una forma cónica en la que empieza a perder su diámetro de proximal a distal. La parte proximal, que es más dilatada, esa porción es lo que se conoce como la corona del glande. Entre el cuerpo y la corona del glande se forma una pequeña depresión, un surco. ¿Listo? Ese surco pues también se le conoce como cuello del pene, que es el espacio entre la corona y el cuerpo del pene, o también le denominan surco balano prepuciano. De ahí el término de balanitis. La balanitis sería pues esa inflamación de esta zona, ¿no? Porque en esa región hay unas glándulas que producen una sustancia que mantiene, digamos, lubricada el glande con el prepucio. Esas glándulas producen un líquido que se llama el esmegma. Esto es el esmegma. Es una sustancia blanquecina que se ubica en esta zona y sobre todo en los niños. Es muy curioso porque es que uno como mujer sabe cómo limpiar una vulva, pero como mujer uno no sabe cómo limpiar el pene y uno siente como que qué tan, no sé si uno los está agrediendo sexualmente o no sé, uno tiene como esa aversión a limpiar un pene, pero resulta que se debe hacer, el prepucio tiene que descenderse y tiene que limpiarse el cuello, porque ese esmegma se puede mantener allí y se produce la balanitis, que es la inflamación de esa zona. El niño después no puede ni orinar, no se puede tocar el pene, obviamente no puede descender el prepucio. La raíz es la zona fija, formada por las cruces y por el bulbo. El cuerpo es cuando ya estas estructuras se unen, se desprenden de la pelvis, se forma la parte móvil del pene, tiene un cuerpo esponjoso anterior, dos cuerpos cavernosos posteriores. Tanto el bulbo como el cuerpo esponjoso están atravesados por la uretra. La uretra atraviesa estas estructuras. Y la parte distal es lo que se conoce como el glande del pene, que entre el glande y el cuerpo se forma un cuello, que también se denomina surco balano prepuciano, que hay algunas glándulas que producen el esmegma, y que en la parte anterior de ese glande, que esto sí no se los he dicho todavía, es el lugar donde el prepucio se ancla al pene. Entonces, en esta zona anterior, en esta zona, es donde se encuentra el frenillo. El frenillo es la estructura donde se ancla el prepucio al pene. Resulta que, yo no sé si yo tengo esa imagen, porque esta no me acuerdo si la tengo. Vamos entonces a dibujar. A ver si no es un pene. Bueno, y en el extremo distal, ¿cómo? Eso es en la parte anterior. Y el extremo distal, pues encontramos el meandro, ¿no? Ese orificio uretral externo, es el lugar por donde va a expulsarse, ya sea la orina o sea el semen en este caso. Bueno, digamos que aquí tenemos un pene y él está cubierto por el prepucio, ¿listo? Pero resulta que el prepucio tiene doble capa, o sea que esta es la piel, y la piel se encoge para anclarse en esta zona, ¿listo? Se ancla en esta zona. Entonces eso hace que él pueda mantener cerrada y cubierta completamente la región del glande, o yo la pueda descender y dejar visible toda la región
glande. Entonces es como si nosotros, bueno, si ustedes, bueno, si se alaran, es que siempre me inclino, ¿verdad que no tengo? Si se lo hagan así, pues van a ver que las dos piecitas se forman, ¿no? Como un bolsillito entre ellos. Es este bolsillito de aquí. Por eso es que aquí se acumula el esmegma y ahí se puede generar contaminación de la zona y se genera la balanitis. La balanitis en muchas ocasiones también va acompañada de fimosis, porque como se inflama, entonces hace que el prepucio también se inflame y se cierre. La fimosis es cuando ese prepucio se cierra y por más que yo trato de descenderlo, no se puede descender. Profe, cuando los bebés les tienen que hacer, les tienen que tratar el prepucio. Por una fimosis, bueno, hay una parte religiosa, hay otra parte estética y hay otra parte ya médica, ¿no? A lo médico. Desde la parte religiosa se supone que un niño empieza a ser parte de la comunidad judía después de que les cortan el prepucio. Entonces esa es la parte religiosa. La estética es para que de pronto se les vea más grande el pene, también porque como el prepucio, perdón, el glande queda expuesto, el glande empieza a formar una capa de queratina y al formar esa capa de queratina pues se protege porque antes lo protegía era el prepucio y hace entonces que esta persona pueda tener de pronto más largo el proceso del orgasmo, o sea, se van a demorar más en venirse pues de alguna manera sin malucancias porque pierde un poco de sensibilidad. Y la parte ya médica es porque ya se cierra. Como les dije, uno como mamá de niño siente que esa estructura es mejor no tocarla nunca, porque uno no sabe hasta dónde es que usted lo está limpiando y cuando ya empieza una agresión sexual, ¿no? Es una barrera como muy gris en esa área y entonces hay muchas mamás que jamás nunca movilizan el prepucio. Si usted no mueve una estructura, la estructura se atrofia y la atrofia de esta región es que se cierra. Entonces estos dos tejidos pues se unen y luego cuando el niño vaya a descender o la mamá vaya ya no se puede. Entonces ahí es donde entran y recortan. Y al recortar pues ya queda el glande expuesto. Eso se llama fimosis. Pero eso ya es pues por la parte médica, ¿no? Porque realmente no, la religiosa y la estética pues no tienen otra, pues no se puede explicar de otra manera, simplemente ya es cultura general. Bueno, vemos entonces que la pared abdominal, acuérdense que tenía dos fases, ¿no? La fascia adiposa y la fascia membranosa. Esa fascia membranosa también era la denominada escarpa, que es la que es tejido conectivo y que se continúa, es la misma que se va a continuar tanto a los muslos formando la fascia lata como hacia la región del escroto y del pene. Lo que pasa es que en anatomía se tiende a tener la costumbre de darle nombre a cada estructura de acuerdo al lugar en el que está. Al final uno termina viendo que es la misma estructura que se continúa, pero se le da nombre diferente de acuerdo al lugar. Por ejemplo, acá viene la arteria subclavia porque está pasando por debajo de la clavícula. Entra a la axila, se llama axilar, pero el mismo vaso. Toca el brazo, se llama braquial, pero es el mismo vaso. ¿Listo? Entonces se le da diferente nombre por la región. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces acá es la fascia de escarpa, que es la fascia membranosa. Pero miren que no hay pérdida de continuidad. Ya no hay pérdida de continuidad, pues va a formar la fascia de Dartos, que era la que cubría el escroto, y nos va a formar la fascia de Coles, que es la que nos va a cubrir ya la región inferior, y nos va a formar la fascia del pene o fascia penil, que es la que nos estaría cubriendo la región externa del pene por debajo del prepucio. Y se continúa hacia el muslo como fascia lata. Es la misma vaina, solamente por el lugar le vamos a dar diferente nombre. Esta imagen era sobre todo para que tuviéramos en cuenta eso. La fascia del pene, la fascia del escroto, es Dartos. Pero es el mismo tejido conectivo que se continúa. En esta imagen podemos ver el triángulo anterior del perineo, que es la fascia del pene, la fascia del escroto, que es Dartos. En esta imagen podemos ver el triángulo anterior del perineo, que es la fascia del pene, la fascia del escroto, que es Dartos.
y nos permite ubicar la raíz del pene. Entonces vemos dónde se ubicaría el bulbo y dónde están ubicados las cruces del pene, y que miren que están obviamente inferiores e internas a los testículos, ¿no? Porque los testículos están ahí en esa bolsa escrotal, o sea que usted simplemente las levanta y ahí. Y bueno, acá ya estaría la parte móvil, que estaría conformándonos los dos cuerpos cavernosos en esta zona, los que están rosaditos. Y miren que en la región del bulbo lo vemos como en un moradito, en un principio dilatado, luego va perdiendo tamaño y él se continúa hasta el glande. Por lo tanto, es el mismo tejido del bulbo el que va a conformar tanto el cuerpo esponjoso como el glande del pene. ¿Listo? Las cruces van a formar los cuerpos cavernosos y el glande del pene es como si se uniera o quedara como un sombrerito anclado sobre la parte superior de los cuerpos cavernosos. Por eso, cuando el pene está en erección, él está rígido en su parte posterior, pero la parte anterior y superior es blandita, es blanda. Bueno, aquí en este corte transversal ubicamos entonces las regiones que nos conforman el cuerpo del pene. Entonces vemos en este momento esto sería anterior y esto sería posterior, es un corte transversal en la región del pene. Vemos entonces los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso que está atravesado por la uretra. Miren, ahí está la uretra. La estructura que vemos entonces que nos estaría dando esta región, como, ¿qué color es eso? Como cafecito, pues esa sería la fascia del pene, y ya la parte más externa pues vendría siendo el prepucio. Listo. En estas dos imágenes podemos entonces encontrar que nos están mostrando, sobre todo en esta zona de la corona y del cuello, las glándulas que nos van a producir lo que se conoce como el esperma, ¿no? El esperma, ellos son. Entonces tenemos glándulas en la región de la corona, tenemos glándulas en la región del glande y las glándulas en la región del cuello, que son las que más secreciones van a producir. En la parte superior, ahí encontramos ese orificio que se llama el meato uretral externo, o el orificio externo de la uretra, que sería el lugar pues por donde se va a eyectar la eyaculación o la orina, pues dependiendo, pero hablemos de la eyaculación porque en este caso pues es lo que estamos viendo. ¿Qué va a suceder ahora? Se producen los espermatozoides, se maduran y ahora tienen que irse a través de un conducto para volver. Es que es curioso esto porque miren que los espermatozoides se producen en los testículos. Los testículos están en el escroto. El escroto está por fuera de la pelvis y se supone que tienen que ser eyectados por el pene, que también está por fuera de la pelvis. Pero resulta que no, ellos no pueden hacer aquí, salir así, que sería lo más fácil. No. Entran a la pelvis y luego vuelven y la atraviesan para salir a través del pene. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Los conductos que nos van a permitir que esos espermatozoides pues sean expulsados a través del pene, sabiendo que pues podrían hacer un caminito rápido, pero no, hacen el camino difícil. Entonces el conducto deferente, más o menos desde su origen hasta su terminación, que es acá en el fondo de la vejiga, mide más o menos 45 centímetros. Él va a tener varios, o se le describen varias partes. Una primera parte pues es la que está dentro de las bolsas escrotales. Luego vamos a tener otra que va a estar en relación con la sínfisis del pubis, más o menos esta de aquí, pero no, más o menos hasta aquí, que sería la de la sínfisis del pubis, hasta aquí. Es que me estoy perdiendo de la sínfisis y la sínfisis. Luego tiene una región que es la que atraviesa el canal inguinal, que él entra a través del canal inguinal. Luego tiene otra que es laterovesical, lo que pasa por la parte lateral y superior de la vejiga, y luego tiene una que está retrovesical, que está en el fondo de la vejiga. Entonces, en estas
digamos que recorridos que tiene el conducto deferente, generalmente su recorrido es más bien como lineal, excepto en dos lugares. En el que está dentro del escroto, que su inicio es tortuoso, y en la parte distal, que nuevamente se hace un poco más tortuoso. De resto, su recorrido es lineal. Clínicamente, la parte que se relaciona con la sínfisis púbica es el lugar que más podría tener importancia, porque es el lugar donde se hace la vasectomía. Entonces, este es el conducto que se debe cortar, que se debe de alguna manera interrumpir el paso para que se haga un anticonceptivo permanente masculino. Entonces, generalmente en la sínfisis del pubis, un poco más abajo, se palpa, se siente rígido y ahí es donde se hace la incisión. Por eso es que es muchísimo más fácil la vasectomía para el hombre, porque es una cirugía ambulatoria, es externa, se coloca anestesia local y no les va a pasar nada. Simplemente a partir de ese día, aunque cuídense los primeros 3 meses, no va a poder tener más hijos hasta que en el caso le dé por ir a hacer reverso, ¿no? Porque esta cirugía se puede reversar. En el hombre más fácil, en la mujer no es tan fácil, pero también se puede. En cambio, en la mujer es una cirugía mayor, es una cirugía abdominal con anestesia general o al menos epidural, que va a tener bastante periodo de reposo, va a ser mucho más delicada y va a correr más riesgo. Por eso entonces es mucho más fácil solicitarle al compañero que se haga su cirugía a que uno pues realice su cirugía. El problema ahí es que tiene usted que ser muy fiel, porque si queda un embarazo ya va a saber que no es de su compañero. ¿Esto qué me hace? Perdona ignorar, pero si cortan el conducto, o sea, ¿qué pasa con las espermatozoides que están acá? O sea, ¿cómo hacen para estar saliendo? No, pues miren, lo que pasa con el cuerpo humano es tan económico que el día que usted le empieza a ahorrar una tarea, él ya deja de hacerlo, él va a dejar de hacerlo. Por eso es que, por ejemplo, en la alimentación, nosotros como colombianos estamos muy acostumbrados es que uno se mete una cucharada de algo sólido y de una se manda algo líquido. Usted ahí le está ahorrando el trabajo a las glándulas salivales de producir la saliva, por lo tanto no está produciendo amilasa salival, usted está generando el bloqueo de la digestión de los almidones. Y luego es que yo porque sufro del colon, porque no, desde la misma masticación está usted dañando ahí. Si usted se pone un corrector de postura, usted se pone el corrector y se ve lindísimo, pero ¿qué va a pasar con los músculos? Me están ahorrando trabajo, me empiezo a atrofiar y el día que no me pongo el corrector no puedo ni siquiera enderezar. Entonces, entre más usted le ahorre trabajo, pues es mejor. ¿Qué sucede? Pues que ellos van a producir y vos, pues pucha, no tenemos para dónde irnos. Bueno, listo, dejamos de producir todo bien aquí, ya, suerte. Ellos empiezan a disminuir su producción hasta que dejan de producir. Y entonces, por ejemplo, la relación sexual, que la eyaculación que bota, ¿no? No, ellos botan. Por eso también. Bueno, porque es que resulta que en la eyaculación lo que nosotros vemos que ellos eyaculan es algo que se conoce como el semen. Y el semen tiene varias sustancias que lo contienen. Obviamente hay espermatozoides, hay un líquido que producen las glándulas seminales y hay un líquido que produce la próstata. Más o menos la mayor cantidad del semen es líquido seminal. El otro 20% más o menos es de la próstata, o sea que ese 10% eran espermatozoides, que son más o menos 300 millones de espermatozoides que van a ser expulsados en la eyaculación. Eso se produce Dentro de la pelvis. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el semen ya no va a ir con esto, pero sí va a llevar esto. O sea que sí va a tener, ya va a saber que expulsa algo, pero no va a ir con espermatozoides. ¿Listo? Eso es lo único que va a suceder. Entonces, cuando se reversa eso, entonces produce otra vez una más. Va a demorarse, pero sí.
demorarse, pero sí, sí lo puede hacer. De hecho, la mujer también, cuando a nosotras nos hacen la cirugía de la ligadura o el pomero, que también es cortar y tu mismo cuerpo va a expulsar el óvulo y el óvulo no tiene para dónde irse, entonces dice como que entonces el cuerpo lo absorbe. Es que bueno, de este ovario baila. Esperemos el otro mes a ver si del otro. Entonces lo expulsa el otro, también como que, ¿y ahora qué? Bueno, entonces venga, absórbase y esperamos al otro a ver si de pronto ya se arregló el otro. Lo expulsa y pucha, no. Y entonces ya, más o menos a los 3 meses, tu cuerpo deja de producir óvulos. Ellos se quedan ahí y no maduran. Tú haces todo el ciclo, pero el óvulo no se expulsa. O sea, no hay menstruación. Lo que no hay es ovulación, porque esos son dos procesos diferentes. Exactamente. Ciclo ovárico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ese? Dime preguntas bien y no acuerdas, no. Ellos ya son padres, pero después no pueden tener otra comunicación. Eso era por el tema de la temperatura. La temperatura. Pero porque se van a romper. Ya se atrofió eso. De hecho, miren que hay una forma. Sí, lo que usted no usa se atrofia. Ya, baila, no hay nada que hacer. Póngale hielito a ver si de pronto, pero entonces, miren, resulta que no me acuerdo qué les iba a decir. No me acuerdo qué les iba a decir, pero entonces sigamos con esto. Ya no me acuerdo. Ah, bueno, entonces estamos otra vez en conducto deferente. A ver si me voy acordando qué les iba a contar. Les voy contando, pero no me acuerdo en este momento. Dijimos entonces que su primer recorrido, tortuoso, mientras sale de la bolsa escrotal, luego se va derechito, que es el lugar que pasa por la sínfisis, el lugar donde se hace la vasectomía. Generalmente se hacen 2 cortes, un corte proximal o un corte distal, y la porción que queda en medio se retira. Y además los extremos se cauterizan, ¿no? Para evitar que de alguna manera, o sea, así salga el espermatozoide y de pronto encuentre un huequito y le dé por irse, no. O sea, se cierra la puerta de manera permanente. Ya después lo que hace para reverso, pues cortan nuevamente aquí, vuelven y unen y se maneja. Ya me acordé. Hay uno de los métodos de planificación masculino que ahorita está tomando auge, es con ultrasonido. El ultrasonido genera ondas y calienta. Y entonces al colocarlas sobre el escroto se genera calentamiento de los testículos y puede generar entonces que se rompan los espermatozoides que están y como se aumenta tanto la temperatura no se produce más. Y eso pues obviamente no dura de manera permanente, ¿no? Eso es temporal. Cada cierto tiempo tienen que volver a colocarse ultrasonido y demás para evitar que puedan tener hijos. Bueno, ya pasa a través del canal inguinal, se relaciona con la parte superior y lateral de la pelvis y es importante aquí tener en cuenta que por encima de él va a pasar el peritoneo, ¿no? Acuérdense que el peritoneo pasa por encima de las vísceras pélvicas y se continúa hacia la pared abdominal anterior. Viene de atrás, pasa y entonces en este caso esta región de los conductos deferentes está infraperitoneal, o sea que tiene parcialmente un pedacito de peritoneo que los está cubriendo. Ya la región posterior es donde se va a relacionar. Bueno, en la región posterior va a suceder algo importante y es que estos conductos se van a dilatar aquí. Esta imagen mientras porque me sirve. Primero aquí tenemos los uréteres. Estos dos que vemos aquí son los uréteres. Miren que los conductos deferentes van a llegar al fondo de la vejiga, mediales al uréter. Y cuando llegan al fondo, ellos van a generar esta dilatación. Esa dilatación que nosotros vemos ahí se llaman las ampollas. Las ampollas de los conductos deferentes. En esas ampollas podemos observar, sobre todo en esta imagen, miren cómo se relaciona con el interior de estas 2 vesículas que vemos aquí, que son las que se conocen como glándulas seminales.
y que esas glándulas seminales, que son secretoras, recuerden que son las que van a producir ese líquido seminal que va a conformar aproximadamente el 60% de ese semen. La importancia de ese líquido seminal es grande para la vida del espermatozoide, porque resulta que él, además de darle un medio acuoso para que él se pueda mover, tiene alta cantidad de fructosa. La fructosa, acuérdense, es un carbohidrato, y los carbohidratos nos sirven de manera principal para producir energía. Entonces, en ese caso, digamos que es la lonchera, además de darle el medio por el cual va a ir inmerso, le da comida, ¿listo? Y entonces lleva fiambre. Entonces, ese espermatozoide puede vivir hasta 3 días por allá adentro. Por eso es que es tan importante que si en algún momento se les ocurre planificar con el método del ritmo, pues tengan muy en cuenta que son 3 días que el hombre va a vivir allá, entonces tengan cuidado porque puede ser que le salga por ahí. Bueno, una vez se mezcla ese líquido con los espermatozoides, van a continuar su recorrido, pero ese recorrido ya va a ser en el interior de la próstata. Y ese recorrido que van a hacer en el interior de la próstata lo hacen a través de unos conductos que se llaman los conductos eyaculadores. Son cortos, solo atraviesan la próstata de la parte posterior y lateral hacia la parte inferior y lateral, y tienen miden aproximadamente 2 centímetros o 2,5 centímetros. Son dos, acuérdense, porque si tienen 2 conductos diferentes, pues van a ser 2 conductos eyaculadores. Van a estar separados, el izquierdo y el derecho, por una estructura que está en el interior de la próstata, que es como una pequeña cavidad, un pequeño reservorio que está en el interior de la próstata, que se llama el utrículo prostático, y que divide, pues que nos va a permitir mantener separados el izquierdo del derecho. Y el conducto eyaculador vendría siendo este. Ahí lo vemos, pues de un lado, ¿no? Porque son 2. Sale entonces sus orificios hacia el interior de la uretra. Esta porción de la uretra que está atravesando la próstata, acuérdense que se llama la uretra prostática. Allí va a salir el producto que ellos están utilizando, que en ese caso van a ser los espermatozoides y el líquido seminal. Y en ese lugar, en esa uretra prostática, pues también va a ser expulsado el líquido que proviene de la próstata. Por lo tanto, uno podría decir que ya en este lugar se habría completado el seno. Ya se habría completado. En una prostatectomía se va con todo el lóbulo. No, generalmente le quitan ese lóbulo, la parte superior, que es el lóbulo medio, que es el que se hipertrofia. Entonces quitan ese pedacito y dejan eso, porque si no, el problema, ¿sabes cuál es? Que si quedan es con eyaculación retrógrada. Resulta que ya esta zona está inervada por los plexos hipogástricos, y en ese caso el proceso de la eyaculación y de la micción, pues es un fenómeno neurovascular, la eyaculación, ¿no? La erección y bueno, la eyaculación. Aquí teníamos un esfínter que se llama el esfínter interno de la uretra, y cuando tú estás eyaculando, pues este esfínter se cierra, está cerrado porque él lo maneja la parte parasimpática, ¿listo? Cerrado completamente. Cuando se hacen este tipo de procedimientos, a veces, no siempre, pero sí se pueden generar alteraciones de los nervios que están llegando acá. Entonces, cuando la persona eyacula, no hay ese fenómeno de apertura y cierre, sino que se mantiene abierto. Entonces, cuando él eyacula, pues el camino más rápido es que suba. Entonces, él siente todo el orgasmo, pero no bota nada. ¿Se autoembaraza? Sí, yo creo que sí. Entonces, eso se llama eyaculación retrógrada. Tú sentiste todo el orgasmo y así súper placentero, pero no te salió nada, o sea, fue un orgasmo seco. ¿Para dónde se fue? Pues para la vejiga. Entonces, cuando usted ya después de que haya pasado el fenómeno y que entre en
pues al menos esté buscando que tengan un hijo, ¿no? Porque ahí sí complicada la zona. Bueno, la misma imagen, pero en esquema, más bonita, porque aquí podemos ver entonces cómo se divide la próstata, empezando por ahí. La próstata, miren que tiene forma como le escriben de nuez de castaña, ¿no? Tiene esta forma. Por lo tanto, tiene una base superior y tiene un vértice inferior. Y que de acuerdo a la ubicación de los conductos eyaculadores y de la uretra, nosotros podemos también dividir tres partes de la próstata. Una parte que es central, que es la que está aquí en azul, eso se denomina la zona central. Tiene una zona de transición, que es la que está amarilla, que es la que está en relación con la uretra, y tiene dos regiones más. Una región anterior, que se denomina también no glandular, y una región periférica o lateral, que es la que está en la parte posterior. ¿Listo? Generalmente es esa zona transicional, es la que se ve afectada con la edad. Digamos que más o menos al 70% de los hombres entre los 45 y 50 años, esta zona transicional va a generar una hipertrofia, se crece, se llama hipertrofia prostática benigna. Benigna porque es lo que habitualmente a todo el mundo le va a pasar, bueno, los hombres con próstata. Esto tiene una hipertrofia prostática benigna. Y después de los 90 años, después de los 80, si entre los 45 y 50 no le ha pasado, después de los 80 ténganlo por seguro, porque es como el 90% de los hombres después de los 80 tienen hipertrofia prostática benigna. Que no quiere decir que ella sea un cáncer, ¿no? Ella simplemente va a generar un crecimiento hacia arriba. Y cuando se ve, de hecho en el anfiteatro hay varias vejigas que tienen. Cuando ustedes miran la vejiga por dentro, en lo que es el cuello vesical, ven que sobresale como una barriguita hacia arriba. Eso es lo que se conoce como una úvula. Y esa úvula es el crecimiento de la zona transicional, la hipertrofia prostática benigna. ¿Listo? Siguiendo, podemos observar entonces que además de ver cómo se divide la próstata, ella va a tener una zona en la parte interna, voy a borrar aquí, que forma esta región donde salen donde salen los dos orificios de los conductos eyaculadores hacia la uretra, y ese lugar se llama el colículo seminal. ¿Listo? Ahí digamos que es el lugar donde se estaría formando ya completamente lo que sería el semen. A ver, esto de la próstata ya lo dijimos. Miren entonces acá, esta imagen sí me gusta más. Tenemos entonces acá arriba de la base el esfínter uretral externo, en la parte inferior el vértice, el esfínter uretral externo. Acuérdense que este es involuntario, esto es voluntario. Podemos observar entonces todo lo que vemos acá son los elementos glandulares, y esos conductos, miren que están saliendo a través de estos orificios. Estos orificios son las aperturas de las glándulas de la próstata, por lo tanto es por aquí por donde se va a secretar todo el líquido prostático. Esta zona que vemos que se hace amplia en el centro de la uretra prostática, eso es lo que se llama el colículo seminal, esa región dilatada. Y vemos que esa zona dilatada tiene un par de ojitos, que son los orificios por donde va a salir lo que están llevando los conductos eyaculares. Y en su parte superior hay una pequeña cavidad, un reservorio muy pequeño, que es lo que se conoce como el utrículo prostático. ¿Listo? Esa pequeña cavidad pequeña ahí, que no tiene función determinada, que dicen que es el útero masculino. Está como muy reforzado. Entonces, ese es el utrículo prostático que está en ese colículo. ¿Listo? También tiene otro nombre esta zona, esto se llama también el verum montano, ¿no? Esta zona del colículo seminal también se denomina, del utrículo prostático, perdón, también le dicen el verum montano, pero eso es un nombre muy
viejo. No se vayan a dejar intimidar, que ese un hombre le encanta a Carlos y los pone a ustedes así para a caminar derecho. Pero no, es un hombre más viejo que él. Entonces, no. ¿Cómo se llama entonces, profe? Esto realmente, esta región se llama el colículo seminal, el colículo prostático. Pero el nombre viejo, verum montana, verum montana. Verum, es que no, a ver, ¿cómo es que escribo? Verum montana. Como que ni se entiende. ¿Mejoró? Ya sé. Bueno, ¿qué? ¿No me devuelvo? Ay, es que no he hablado de estas. Bueno, resulta, listo chicos, nos faltan unas chiquitas glándulas que se llaman las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales, pues realmente no van a conformar el semen de manera muy específica, porque ellas van a empezar a secretar sus sustancias previas a la eyaculación. Resulta que este líquido tiene un pH muy alcalino, muy alto, y por lo tanto se empieza a producir antes de la eyaculación con el fin de neutralizar pHs. pH de la uretra masculina, pues que es esencialmente ácido, porque es por ahí donde generalmente está orinando, o sea, lo que habitualmente pasa por ahí es orina. De manera muy eventual va a pasar semen. Bueno, falta, pero pues normalmente va a pasar orina. Entonces el pH de esa zona es muy ácido, muy ácido. Y adicionalmente, las mujeres en la vagina tenemos también un pH muy ácido para mantener siempre limpia toda la zona. Generamos o tenemos un ambiente muy hostil para el espermatozoide. Entonces, de esa manera se neutraliza el pH de la uretra masculina y de la vagina para facilitar que el ambiente, sobre todo el pH, llegue a un pH más bien neutro para que puedan pasar los espermatozoides sin problema. Entonces, esa es la función de las glándulas bulbouretrales. Van a secretar un líquido antes o previo de la eyaculación para neutralizar el pH. Ellas las vamos a ubicar por debajo del vértice de la próstata, específicamente en relación con los músculos transversos profundos del perineo. Entonces, recuerden que veíamos músculo transverso profundo del perineo con el esfínter uretral externo, y a los lados se formaban unas glándulas. Esas glándulas bulbouretrales son estas de aquí, que también les dicen glándulas de Cooper, y su producto va a ser expulsado directamente a la uretra, ya en la uretra esponjosa, o sea, la uretra que está atravesando el bulbo y el cuerpo esponjoso del pene. Se produce previo a la eyaculación. Esto por eso antes le decían pre-semen, pero realmente ese término no es correcto. Entonces es un líquido alcalino que se produce previo a la eyaculación. De hecho, una vez el pene se pone en erección, minutos después empieza a secretar. Y eso es la función que van a tener. ¿Llevan espermatozoides? No. ¿Va a embarazar? Tampoco. Que el espermatozoide se voltee y se meta por aquí, menos, eso no sucede. Esto no va a pasar nada con eso. Sin embargo, como es una sustancia líquida secretada por este personaje, sí puede llevar alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en ese sentido, no solamente se deben pensar las relaciones sexuales con fines de reproducción, como nos ha vendido la iglesia y la sociedad, sino que lo vamos a hacer de manera recreativa. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades son lo que realmente necesitamos disminuir y paliar. Es muchísimo más fácil usted
manejar un embarazo no deseado. Es muchísimo más fácil, usted encuentra hasta leyes que lo protegen, pero usted puede tener una enfermedad silente, virus del papiloma humano, los hombres generalmente no lo padecen, y luego con toda chica que vayan a estar toda llena pues de papiloma. O pues cualquier enfermedad, la candidiasis, la sífilis, la gonorrea y demás, también entonces puede estar ahí silente. Cuando ya empieza a manifestarse, pues ya es muy difícil, y este tipo de virus pues usted utiliza, es muy complicado, vuelve y aparece. Toma el antibiótico, toma el tratamiento, toma supuestamente el equito, vuelve y aparece, y nunca le va a quitar por siempre, para siempre. Y lo peor sobre todo de eso es la cantidad de personas que usted pudo haber contagiado antes de que le aparecieran los síntomas. Porque es que cuando ya aparecen los síntomas, usted tiene inoculado eso desde hace muchísimo tiempo. Entonces, póngase a pensar, desde ese momento hacia atrás, una ventana puede ser hasta de un año. En un año, ¿cuántas personas usted pudo haber tenido en su vida sexual? Y de esas, ¿quién fue que lo contagió y demás? Así que es importante que tengan en cuenta eso para que no vayan a tener dificultades por después. Vemos aquí la glándula bien bonita, cómo va saliendo a la región de la uretra, en este caso la uretra esponjosa. Finalmente, esto es para que recordemos el recorrido que hace la uretra. La uretra entonces tiene primero un recorrido vertical. Ese recorrido vertical atraviesa la próstata, donde se denomina uretra prostática, atraviesa el músculo transverso profundo del periné y lo rodea el esfínter uretral externo, donde se va a denominar uretra membranosa, y luego va a ser un ángulo casi recto. Ahí ya entra hacia los cuerpos esponjosos, donde se va a llamar uretra esponjosa. Estos ángulos que se ven aquí son los ángulos que se deben tener en cuenta a la hora de sondear un paciente. Generalmente es una tarea de enfermería, pero en nuestro contexto les va a tocar hasta limpiar colas si se van a ocular, hasta trapear y barrer, o sea, todo lo que se puedan imaginar. Y no necesariamente son tareas destinadas de uno y de otro. Al final de cuentas, todos los profesionales de la salud estamos al cuidado. Y si no hay nadie más, pues hermano, le tocó a usted. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es este primer ángulo que se forma es con la parte de la raíz y el cuerpo del pene. Este ángulo es fácil de fijar simplemente cambiándole la posición al pene. En este pene está en flacidez. Entonces, ¿cómo disminuyo ese ángulo? Pues lo pongo hacia arriba, como si estuviera en erección. Y así entonces este ángulo se disminuye. Paso la sonda, suavecito, y llega un momento en el que ella golpea, va a golpear aquí. Entonces allí, si usted le sigue dando fuerza, pues ella va a salir. Claro, ella sale por acá, el espacio anal por allá, eso termina usted poniendo una sonda casi en el esfínter anal. Pero entonces en ese caso pues no se debe hacer. Cuando se golpea, entonces nuevamente lo que yo voy a hacer es disminuir el ángulo. Entonces si yo tenía el pene hacia arriba, para disminuir este ángulo, ahora lo que voy a hacer es llevarlo hacia abajo y lo hago hacia la región inferior del periné. Y así entonces ese ángulo se disminuye un poco y va a permitir que la sonda atraviese hasta llegar. ¿Listo? Entonces esos ángulos son importantes sobre todo para eso. Listo, eso entonces era por acá. Me falta la vasculatura, que me va a tocar buscarla por acá porque no la tengo, no les digo que se me están borrando. Ay, ve. Mañana vemos esta clase. Vela aquí, hombre, cómo se me va a olvidar que está. No la vi. No la vi. Bueno, para los vasos y nervios. Aunque creo que esta clase está programada porque yo la programé. Vasos y nervios del retroperitoneo, ahí se les da mucho más detalle. Sin embargo, recuerden, desciende la aorta a través de su foramen aórtico, su hiato aórtico, perdón, y empieza a dar sus ramas. Tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, y a los lados de la mesentérica superior van a salir estos dos vasitos. Vamos a pintarlos desde acá para que no se puedan, para que se vean, que son en este caso las arterias testiculares. Las arterias testiculares van a atravesar el canal inguinal, se van a ir al funículo espermático y
y van a irrigar el testículo y las estructuras vecinas. ¿Listo? Recuerden entonces en ese caso, pues esas vasos arteriales son ramas directas de la aorta abdominal. Ya cuando vamos a ver el drenaje, dijimos que se daba por dos plexos. Un plexo que estaba por delante del cordón espermático, que dijimos que era el plexo pampiniforme, y uno que estaba por detrás, que era el plexo venoso posterior. Este pampiniforme es el que lleva más cantidad de sangre. Los dos al final van a terminar conformando las venas testiculares. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de ellas? Esto es... Ah, eso, muy bien, se la pillaron. Izquierda. Las dos van a llegar a la vena cava inferior, ¿listo? Van a llegar a la vena cava inferior, pero una lo hace de manera directa, que es la derecha, llega directamente a la vena cava inferior. En cambio, la izquierda tiene un recorrido hacia la vena renal izquierda y luego ya llegan a la vena cava inferior, ¿listo? Recuerden que la vena renal izquierda es más larga, porque la arteria, la vena cava inferior está del lado derecho, entonces tienen que hacer un recorrido mayor para poder llegar. Entonces ella llega allí. Eso sería entonces respecto a lo que serían los testículos. Ve que aquí van a salir un poco de cuadros que se van a demorar. Listo. Entonces, ya las estructuras que están en el interior de la pelvis. Bueno, entonces, lo que está en la pelvis, ya dentro de la pelvis, todo lo que está en el interior de la pelvis es irrigado por ramos de la arteria ilíaca interna, ¿listo? Incluso hasta el pene es irrigado por la arteria ilíaca interna. Todo eso va a ser ramos de la arteria ilíaca interna. Entonces recuerden que bien, la arteria aorta, más o menos a la altura del 4, es donde ella termina de existir y se forman las arterias ilíacas comunes o primitivas. La ilíaca externa se continúa hacia el exterior, pasando por debajo del ligamento inguinal y conformando la arteria femoral. Y la arteria ilíaca interna se queda en el interior de la pelvis y se va a ramificar. Va a formar entonces unos ramos que nos van a irrigar tanto las paredes como las vísceras. Entonces las que se van hacia las paredes pues serán las arterias glúteas, ¿listo? Glúteas superiores, glúteas inferiores, bla 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 bla, todo lo que son la región de las paredes musculares. En cambio ya lo que se va hacia la región visceral es lo que vamos a tener en cuenta aquí. Tenemos entonces las vesicales que se van a ir a irrigar la vejiga y las estructuras que están en relación con ella, por ejemplo las glándulas seminales que están en la parte posterior, una parte de los conductos deferentes también que van a llegar aquí. Por debajo de esas arterias vesicales se va a formar unos plexos arteriales que son las ramas prostáticas que van a irrigar específicamente a la próstata y la uretra que está pasando por ahí, y vamos a tener una arteria importante que se va a llamar la arteria pudenda interna. Esa arteria pudenda interna se va a ir así muy pegadita a los músculos del piso pélvico, pero que después también va a dar unas arterias que se van a ir hacia el pene, hacia la región de los cuerpos eréctiles y termina en la región anterior formando la arteria dorsal del pene. Y bueno, las glúteas que ya las mencionamos junto con las rectales inferiores, que son las que van a irrigar el esfínter del ano. Entonces, veamos aquí. Tenemos, esta es la ilíaca común, la ilíaca interna, la ilíaca externa, y ahí entonces nos están las rectales superiores, que vendrían siendo estas,
las rectales superiores, las vesicales superiores y medias, las arterias prostáticas y por aquí miren viene la pudenda interna. Esa arteria pudenda interna termina saliendo acá, miren, como arteria dorsal. ¿Qué me pasó? Hombre, ¿saben que no quieren que les dé clase? Aquí, la arteria dorsal del pene. Hijo de madre, ¿pero qué es que le pasa a esto? La pudenda interna termina como dorsal del pene. Yes. Yes. Listo. A ver, ¿qué nos pasa? Las venas, la misma vuelta. Bueno, hay unas arterias que no están aquí, que son las cavernosas, que son las que están en el interior de los cuerpos cavernosos y que son las que se van a estimular para el llenado de sangre durante la erección. Resulta que, acuérdense que dijimos que era un fenómeno neurovascular, o sea que necesitamos que haya sangre, pero que también haya estímulo nervioso. Entonces, la erección del pene es un fenómeno neurovascular. Entonces, si hablamos de erección, necesitamos un componente parasimpático, que es de la médula sacral. De ahí viene el componente parasimpático. Y el fenómeno vascular está relacionado con el aumento del llenado, sobre todo de la presión que se va a generar de las arterias cavernosas. Y cuando se aumenta el llenado de estas arterias cavernosas, ellas van a disminuir o prácticamente quitar el drenaje venoso. Eso realmente no es que lo que generen es que la vena se contraiga, sino que como los cuerpos eréctiles se empiezan a llenar de sangre, ocluyen a la vena. Y al ocluir la vena, entonces van a generar disminución del retorno venoso. Y esa disminución del retorno venoso pues favorece que se mantenga hasta lo que necesiten mantener la erección. ¿Listo? Cuando ya se genera la eyaculación, entonces esto ya va a ser un fenómeno simpático. ¿Listo? Esto viene del plexo hipogástrico superior e inferior, más o menos. Esto vendría siendo plexo, estos son nervios espláncnicos lumbares, son nervios espláncnicos lumbares los que nos estarían generando la eyaculación. Y entonces en ese caso va a haber contracción de los músculos del piso pélvico, contracción de los músculos lisos de los conductos que movilizan el producto y ya eso sería, eso pasa con el, y obviamente relajación, ¿no? Relajación sobre todo de lo que vendría siendo no puede haber relajación, no, sí, contracción de los músculos del piso pélvico y contracción del músculo liso de los conductos que van a permitir que salga la eyaculación. Entonces, en este caso, pues vemos que nuevamente la vena ilíaca interna sería la que va a recibir todo lo que sería el drenaje de las vísceras de la zona. Entonces tenemos que habrá unas venas del bulbo del pene, las escrotales, las rectales, las dorsales, superficiales y profundas, y las vesicales son las que van a irse hacia la región de la vena ilíaca interna, como venas viscerales. Como venas parietales, pues simplemente ahí vemos nuevamente una parte de las venas dorsales profundas del pene van a drenar hacia la vena pudenda interna, y junto con las venas sacras y las glúteas que están recogiendo la sangre de las paredes van a llegar nuevamente a la vena ilíaca interna, que termina en la vena ilíaca común, que termina en la vena cava inferior, que termina en el ventrículo o la aurícula derecha del corazón. ¿Listo? Eso, chicos, entonces vendría siendo el sistema reproductor masculino. Ahora sí, los dejo ir en paz porque son las 11 y creo que tienen clase con Jairo, o sea que debe estar que entra. Con Mabel, menos mal porque no ya me habría sacado cargada de aquí.